Miel, ya puede compartir el enlace, por favor. Buenos días. Solo Buenos me días, vi licenciada. porque vengo de una clase que andaba toda folclórica. No se preocupen, eso estoy yo ahorita. Ok. Licenciada, disculpe, Dígame. no sé si me pueda dar la oportunidad para poder silenciar los micrófonos, ya que yo expliqué que para que no lo tomen como una falta de respeto, al cumplirse el minuto y medio para debatir o apagar el micrófono de la persona, porque sería un inconveniente pues que se alargue el tiempo y no pueda dar oportunidad al resto de debatientes. Sí, está bien, Miel. Solo vamos a ver aquí. Te puedo dar el cerco aflicción. Ahí le permití, Miel. Revise. Gracias. A ver. Perdón, Liz, la voy a mutear a usted para ver si me permite hacerlo, ¿ya? Sí. Ya. Sí, sí. Sí, licenciada, si es posible. Estudio Fiesta Producciones. Nuevo estilo, marcando la diferencia. Música nacional, instrumental, beats. Hola, hola, muy buenas, haciendo pruebas de sonido. Aquí me parece muy bien, Se escucha bien, doctor Gabriel. muy amable, gracias. Hola, muy buenas. ¿Cómo me escucha? Por favor, si me informan y esa música que está de fondo, si le bajan un poquito el volumen, por favor.
Estoy usando al momento la cuenta de un compañero acá de TICS. Si me pueden ayudar con renombrarme, porque estoy tratando de hacerlo desde acá, pero parece que no me permite. Si alguno de los chicos me puede ayudar con renombrarme. Gracias, muy amable. Listo, doctor. Gracias. En mi caso también, por favor, si alguien me puede ayudar con renombrarme igualmente, usando otra computadora y de una coleguita. Buenos días. Buenos días, licenciada. Bien, vamos a iniciar, jóvenes, el día de hoy. Vamos a darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos ha regalado el día de hoy, por estar gozando de salud y sobre todo por estar hoy acompañados por invitados especiales que nos honran con su presencia el día de hoy, ya que ellos pues son originarios del Ecuador, así que le damos la grata bienvenida a cada uno de ustedes. Y vamos a iniciar. Miel, no sé si tienen a alguien delegado para la oración. Bien, si no quiere, la hago yo. Si desea, la hago yo. Bien, recordemos, jóvenes, las instrucciones, ¿verdad? Que tenemos ya de anticipado con nuestras cámaras encendidas para poder prestar la completa atención al importante tema que nos van a deleitar el día de hoy nuestros expertos. Y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno. Ver detrás de las apariencias a tus hijos como lo ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración,
Guarda mi lengua de toda maledicencia. Que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser también intencionado y justo. Que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te refleje. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hoy tengo el grato honor de concederle la palabra a nuestra moderadora en la dinámica del día de hoy, que es el debate, tema muy controversial que vamos a tratar el día de hoy, como es el aborto. Así que concedo la palabra a la compañera María Miel André. Muchas gracias. Muy buenos días con todos. El día de hoy vamos a presentar lo que es el debate con el tema del aborto. Como bien sabemos, es un tema difícil de tratar ya por la controversia y el cambio de opiniones que existe dentro del medio. Sabemos también, de forma ya científica, que el aborto es un procedimiento para interrumpir un embarazo. Se utilizan medicinas o cirugía para retirar el embrión o el feto y la placenta del útero. El procedimiento es realizado por un profesional de la salud con licencia médica. La decisión de interrumpir dicho embarazo es de carácter personal. A continuación, tengo el honor de presentar a nuestros expertos en el tema, a los cuales les daré un minuto para que puedan expresar su opinión respecto al tema, dejando de lado la discusión del debate. Como primer invitado tenemos a la doctora Ana María Peña Vázquez. Nace el 11 de diciembre de 1978 en la ciudad de Loja, Ecuador. Se gradúa como doctora en Medicina y Cirugía en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Loja, con diplomado en Gerencia de Servicios de Salud y magíster en Salud Mental. Ha trabajado en departamentos médicos de escuelas y colegios de la localidad. Trabaja como médico residente en UCI del IES por 3 años y medio y médico residente de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal del Hospital Isidro Ayora de Loja desde hace 9 años hasta la actualidad. Doctora Ana, tiene la palabra, por favor. Buenos días. Primero, agradeciendo la oportunidad de participar en este debate, que yo lo llamaría más bien como un conversatorio, que es muy importante, ya que en realidad es un tema muy controversial, que incluye bastantes conceptos, ya sea de tipo ético, moral, económico, de salud, e incluso hasta religiosos. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí compartir con todos los profesionales que van a estar presentes, con los estudiantes y docentes de la universidad. Buenos días. Muy amable, gracias. A continuación tenemos a la abogada Diana Alejandro Cango Romero, nacida el 2 de febrero de 1994, graduada en Derecho en la Universidad Nacional de Loja en septiembre del 2011, agosto del 2016, abogada del registro Cenecit, abogada en libre ejercicio en estudio jurídico del Dr. Washington Quinche, docente de Ciencias Sociales y Educación para la Democracia en el preuniversitario CENES, curso de proyecciones y gestión de riesgos ambientales de la actividad extractiva en el Ecuador, llevado a cabo en el año 2015, AYES de atención con calidad y calidez de la ciudadanía, video conversatorio jurídico, técnicas y ventajas de la conciliación, video conversatorio jurídico, acceso a la justicia de género, video conversatorio jurídico, Juditech y camino hacia un sistema de licitación virtual, video de conversatorio jurídico de los delitos culposos y los delitos dolosos desde la teoría del delito, video conversatorio jurídico en reformas al Código Orgánico General de Procesos, reglas mínimas de licitación, nudos críticos en excepciones previas y etapa D, video seminario internacional de derecho laboral, taller en quichua inicial para niños, también cuenta con un taller de gestión de seguridad y salud ocupacional para mediana y pequeña empresa, así como también un video conversatorio jurídico de derecho administrativo en tiempos de pandemia. Abogada Diana, le cedo la palabra. Muchas gracias, muy buenos días con todos. Para mí en realidad es un placer poder compartir estos pequeños minutos de la mañana con ustedes en este tema que en los últimos años en realidad en la mayoría de países
sobre todo en los países de Latinoamérica, se han trazado varios proyectos de ley y aprobaciones de ley aquí acerca de la interrupción voluntaria del embarazo. Quisiera que el tema de debate el día de hoy nos hagamos nosotros la pregunta de que si, no quisiera más bien que nos hagamos esta pregunta que si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con el aborto, porque sea legal o no sea legal, las mujeres siguen practicándose abortos y así lo han demostrado actualmente las estadísticas. Por el contrario, quisiera que manejemos la alternativa de escoger entre la vida y la muerte de estas mujeres. Actualmente, mantener leyes penalizantes vigentes significa escoger la muerte. Muchas gracias. Muy amable. También contamos con la presencia de Gabriel Alexander Ordóñez Guzmán. Nace el 8 de octubre de 1976 en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Psicólogo clínico por la Universidad de Guayaquil, magíster en gestión de riesgos y desastres por la Universidad de Guayaquil, diplomado en gerencia política por la Universidad Católica de Guayaquil y la Washington College, docente de maestría en gestión de riesgos, dictando el módulo de operaciones, docente en la carrera de Psicología de la Universidad Estatal de Santa Elena, docente de la Escuela de Formación de Policías. Ha sido jefe provincial de la Sala de Situación para la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, así como responsable provincial y zonal 8 de unidades móviles y atención prehospitalaria. Punto focal de gestión de riesgos, subdirector de docencia y investigación y responsable de la unidad de salud mental del Hospital Liborio Pachana Sotomayor. Todo esto en el Ministerio de Salud Pública, así como cuenta ser voluntario de Protección Civil. Doctor Gabriel, tiene la palabra. Muy buenos días. Un abrazo fraterno para todos los estudiantes, docentes y profesionales que nos acompañan el día de hoy a través de este conversatorio o debate sobre un tema tan importante como es la concepción del aborto en la política pública de salud. Espero que en los próximos minutos cada uno de los participantes, desde las diferentes posturas, tanto a favor o en contra, tratemos de sesgar o poder ampliar el tema del debate en principio mucho más allá quizás de criterios religiosos, no en sí porque estos no sean importantes, sino porque tradicionalmente se considera que el criterio religioso es el que prima para determinar si soy o no soy pro vida, y que más bien argumentemos desde el sentido común, desde la ciencia, desde la bioética, desde datos estadísticos también, que son importantes que los podamos analizar para ver el costo-beneficio que trae el tema del aborto ahora y siempre. Bien, buen día y muchísimas gracias por la invitación una vez más. Muchísimas gracias, doctor Gabriel. Contamos también con la presencia de la magíster Lidia Soraya Vázquez Masache. Nace el 23 de enero de 1970 en la ciudad de Loja, provincia de Loja, Ecuador. Abogada de los Tribunales de la República de Ecuador por la Universidad Técnica Particular de Loja, magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social por la Universidad Católica de Cuenca, mediadora certificada por el Consejo de la Judicatura de Ecuador, defensora pública por 7 años. Ha sido docente de la Universidad Nacional de Loja en las materias de Deontología Jurídica, Derecho Laboral y Derecho Procesal Laboral. Fue docente de la Universidad Internacional del Ecuador en la materia de Derecho Laboral, además de ser coordinadora del consultorio jurídico gratuito de la antes mencionada institución de educación superior. Actualmente es docente invitada en la Universidad Técnica Particular de Loja en la materia de Derecho Laboral, además de contar con múltiples diplomados en Derecho Laboral, Derecho de Familia, Derecho Penal, otorgados por la Escuela de la Función Judicial del Consejo de la Judicatura. Doctora Soraya, la escuchamos. Muy buenos días con todo el auditorio. Para mí realmente es un honor y es un gusto poder estar presente en este debate, compartir foro con destacados profesionales y tener la oportunidad de compartir también con los docentes de la Universidad Católica de Honduras. En efecto, es un tema bastante controversial, el aborto,
Por lo tanto, vamos a tratar de alguna manera dar nuestro punto y nuestro criterio jurídico en torno al tema que se va a tratar. Para mí, nuevamente, un gusto. Muy buenos días con todos. Muy amable, doctora Soraya. Contamos con la presencia del doctor Alex Guillermo Cuesta Vázquez. Nace el 31 de mayo de 1981 en la ciudad de Loja. Se gradúa de doctor en Medicina y Cirugía en la Universidad Técnica Particular de Loja. Su trayectoria cuenta como presidente de la Asociación de Médicos Rurales de Zamora Chinchipe, así como miembro honorario del Instituto Ecuatoriano Cubano José Martí, miembro honorario de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Cumple residencias como médico cirujano general, médico residente en el Hospital Carlos Andrade Marín, Quito, médico residente y jefe de guardia en el Hospital Baco Ortiz, Quito, médico de emergencia y jefe encargado del Hospital IES de Riobamba, médico en Hospital Clínica Pichincha, en Hospital Metropolitano Quito, en Clínica Alcíbar, en Clínica Omni Hospital y en Clínica Kennedy San Borondón, así como médico residente y jefe de emergencia en el Hospital del Niño Francisco y Casa Bustamante, coordinador del Alfa 25 del Distrito D09 D06, coordinador en transporte aéreo médico, analista y responsable de unidades móviles de Zona 8, capacitador de ECU 911 Guayaquil de primer respondiente. Doctor Guillermo, tiene la palabra. Doctor Guillermo, tal vez. Procederemos después a darle la palabra al doctor Guillermo Cuesta. Seguimos con el último invitado, el licenciado Óscar Rolando Aguilar Argueñal, nacido el 27 de octubre de 1969 en Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, licenciado en Psicología con especialidad en Victimología y Educación Virtual, diploma de reconocimiento en la participación del tema Criminología y Trastorno Mental, Psicopatía y Comportamiento Criminal, Introducción a la Criminalística e Investigación del Lugar de los Hechos, Detección de Mentiras y Lenguaje Corporal, Certificado Interdisciplinario Científico sobre la Crisis de Pareja y la Convivencia con los Hijos, diploma de haber culminado con la tercera fase del curso de especialización en Prevención de la Violencia en la Familia y la Escuela, Universidad de Lund, Suecia, Corporación Internacional Sueca, Universidad Pontífica Católica de Lima, Ciudad de Lima, Perú, diciembre del 2006. Con la participación del proyecto Certificado de Expositor Internacional sobre el manejo de la víctima, entrevista en los procesos legales, abordaje para no revictimización de menores, víctimas de abuso sexual en procesos penales, publicación en el Anuario de Jurisdicción de Menores, elaboración del anteproyecto Esmeralda, tratamiento niños y niñas, víctimas de abuso sexual, Casa Alianza de Honduras, Tegucigalpa, 1998. Dirección de Medicina Forense, julio del 2002 a la actualidad, puesto perito oficial, zona noroccidental, evaluación psicológica, víctimas de abuso sexual, víctimas de violencia intrafamiliar, maltrato infantil y peligrosidad. Licenciado, tiene la palabra, por favor. Buenos días, para mí es un placer pues contar en esta mañana y poder hacer una participación en la cual pues podemos establecer varios criterios en los cuales, como dijeron mis antecesores, es un tema muy delicado y que aparte de ello, pues hay mucha controversia en cuanto a la misma temática, lo cual nos va a permitir a nosotros pues ir definiendo varios componentes desde un punto de vista biopsicosocial y espiritual. Muchas gracias. Muy amables por su presentación. A continuación explicaré las reglas que vamos a llevar a cabo.
Se consta de 3 rondas en las cuales se dará una pregunta al inicio de las 3 rondas, las cuales se llevarán a diálogo. Los debatientes tendrán 1 minuto y medio por ronda para defender sus posturas con argumentación y presentación de pruebas, así como también les pedimos a los oyentes, a cada uno de mis compañeros, preste atención a los temas a tratar, ya que al final de las conclusiones y rondas se pedirá que tomen, que se acerquen al chat de Zoom y coloquen si están a favor o en contra del aborto, tomando en cuenta lo que se ha debatido. Esto para hacer el veredicto de quién gana el debate, ya sea el grupo a favor o en contra. Contamos con que el doctor Guillermo Cuesta, el doctor Gabriel Ordóñez y la doctora la doctora Soraya Vázquez son quienes están a favor del aborto en contra del aborto en el debate, y la doctora Ana Peña, el psicólogo Oscar Aguilar y la abogada Diana Cango están a favor de dicho aborto. Vamos a proceder con la primera pregunta. Como ya lo tienen en cuenta, comenzaremos con la primera ronda, a quien le damos paso a comenzar a la doctora Ana María Peña con la siguiente pregunta. Doctora Soraya, ¿qué efectos médicos tiene realizarse un aborto y en qué ámbito, para su punto de vista, es permitido o debería serlo? Disculpe, doctora Ana María. Bueno, como ya indiqué, para hablar del aborto en realidad se necesita mucho más tiempo porque hay conceptos, hay distintas clasificaciones de acuerdo a las literaturas, pero generalmente el aborto viene de la palabra latina abortus, que significa interrupción del embarazo o interrupción del nacimiento. Este se puede llevar dentro de antes de las 12 semanas de gestación, que sería un aborto temprano, y uno tardío entre las 12 semanas de gestación y hasta las 20 y 22 semanas. Las complicaciones médicas en general se producen más cuando se realizan los abortos de manera clandestina o no legales. Caso contrario, cuando son realizados en un centro médico que tiene todas las medidas consideradas por la OMS para realizarse un aborto seguro. Generalmente cuando tenemos abortos clandestinos es donde más muertes maternas tenemos y complicaciones, realizados siempre por personas que no tienen la capacitación y la formación y en lugares que no son adecuados. Incluso se conoce que hay situaciones en las que realizan con varillas, con físicos en la madre, incluso puede llegar hasta la muerte. Hay algunas complicaciones como hemorragias, que si no es tratado un shock hipovolémico a tiempo puede llegar a la muerte de la madre, infecciones por sepsis, por el hecho de no ser practicado en un lugar adecuado, otras complicaciones posteriores de acuerdo a los traumas que pueda sufrir físicos. La madre incluso puede llegar a la infertilidad. Por eso es mi criterio y mi opinión muy importante. Pienso que se debe tomar en cuenta que los abortos deberían ser aprobados en 3 aspectos, pienso yo, y para mí son muy importantes: en el caso de violaciones, en el caso de malformaciones congénitas comprobadas científicamente y en el caso de que esté en riesgo la vida de la madre. De esta manera se garantizaría un procedimiento legal dentro con los métodos médicos adecuados, sin poner en riesgo la vida de las mujeres. Muy amable, doctora Ana. Doctor Guillermo Cuesta, por favor, si nos puede dar su punto de vista de acuerdo a qué efectos médicos tiene el realizarse un aborto y en qué ámbito, para su punto de vista, es permitido o debería serlo. Por favor, tiene la palabra. Muy buenos días con todos.
Muy buenos días, compañeros panelistas, colegas y futuros colegas. Sí, efectivamente, como dice la doctora Ana María, el aborto es un tema muy amplio, muchísimo tiempo se requeriría para tratar este asunto. Sin embargo, lo vamos a tratar de esquematizar de la mejor manera. Los efectos médicos que tiene realizarse un aborto, bueno, dependen de muchos factores. Tomando en cuenta que el concepto como tal del aborto es la interrupción del embarazo cuando el feto todavía no es viable fuera del vientre, esto no quiere decir que no hay vida. Para que estemos claros en ese concepto. La edad gestacional bajo la cual la vida extrauterina es posible, dice el concepto como tal. Partiendo desde este punto de vista, nosotros tenemos que tener muy en claro el tiempo de la fecundación, el tiempo desde cuándo ya nosotros como médicos podemos considerar vida y cuándo hacer o no hacer un aborto. Efectivamente, hay muchas razones muy claras en las cuales nosotros, los médicos, tendremos que tomar decisiones que impliquen realizar un aborto, llámese este terapéutico o un aborto porque se está tratando de salvar la vida de la madre. Basado en estos criterios, yo creo que siempre para realizar una interrupción de un embarazo, debería ser en conjunto con la opinión de más de un colega médico para tratarlo de hacerlo de la mejor manera. No obstante, yo quiero aclarar muchas cosas en el sentido de que el aborto visto desde el punto en que hay embarazos en el adolescente, en las adolescentes, yo voy a compartir más luego unas diapositivas donde se esquematiza y donde se puede ver los porcentajes, no solamente a nivel de Ecuador, sino de nuestros hermanos latinoamericanos. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta que el aborto como tal se lo está orientando de otra manera, en el cual yo creo que los médicos no vamos a tener en ningún momento estar de acuerdo con eso. Ese es el punto que yo voy a defender, ese es el punto en el que yo me encuentro, pero sí hay situaciones en las que se debe practicar por razones, como dijo la colega, terapéuticas o de otra índole, como en este caso también que sean por fetos inviables en la vida. Eso es lo que yo puedo aportar. Muy amable, doctor Guillermo. Pasamos con la siguiente pregunta frente al ámbito legal. Doctora Soraya Vázquez tiene la palabra ante la siguiente pregunta. En un ámbito jurídico, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de un aborto y por qué o no debería ser este legal? Muchísimas gracias por el uso de la palabra. María Miel, si me ayudas con las diapositivas, por favor. Como ya lo han manifestado los compañeros de este panel, especialistas en medicina, quienes ya nos han dado su punto de vista, sin embargo, no quiero dejar pasar por alto que la interrupción voluntaria o involuntaria de un embarazo antes de que el embrión o el feto esté en condiciones de vivir fuera del vientre materno, conforme lo dijo el doctor Guillermo Cuesta, es considerado como un aborto. Si podemos observar en las imágenes, son bastante crudas, bastante dolorosas la situación porque ya tenemos un ser vivo formado. Continuemos, María Mir, por favor. La Constitución de la República del Ecuador, tomando en consideración el artículo 1, que establece que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico, se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. Este primer artículo de nuestra Constitución nos pone en manifiesto ante América Latina y el mundo como un Estado garantista totalmente de derechos. Y es así que el artículo 45 manifiesta que el Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Continuemos, María Mir, por favor. He tomado también en consideración lo que manifiesta la Constitución Política de Honduras.
Y en su artículo 61 manifiesta que la Constitución garantiza a los hondureños y extranjeros residentes en el país el derecho a la inviolabilidad de la vida, a la seguridad individual, a la libertad, a la igualdad ante la ley y a la propiedad. Y el artículo 65 es muy claro en donde manifiesta el derecho a la vida es inviolable. El artículo 67 dice, al que está por nacer se le considerará nacido para todo lo que le favorezca dentro de los límites establecidos en la ley. Por lo tanto, en cuanto a lo manifestado, a mi criterio personal y jurídico, no puede ser legal el aborto porque es la interrupción de una vida. Continuemos, María Miel. El Código Civil ecuatoriano, en su artículo 61, dice que la ley protege la vida del que está por nacer. El juez, en consecuencia, tomará a petición de cualquier persona o de oficio todas las providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido. Es así también que, continuamos, por favor. Continuamos, Maribel. También nuestro Código de la Niñez y Adolescencia, en el artículo 2, manifiesta, el anterior, por favor, María Emil. Ya, el Código de la Niñez y Adolescencia manifiesta en su artículo 2 cuáles son los sujetos protegidos. Las normas del presente código son aplicables a todo ser humano desde su concepción hasta que cumpla 18 años de edad. Por excepción, protege a personas que han cumplido dicha edad en los casos expresamente contemplados en este código. De esta manera, nosotros tenemos determinado tanto que en Ecuador como en Honduras ya se defiende desde la concepción la vida de un ser humano. Gracias. Doctora Soraya, pasamos con la misma pregunta a la abogada Diana Cango. Si por favor nos puede responder de igual manera en qué ámbito jurídico y cuáles son las ventajas y desventajas de un aborto y por qué o no debería ser legal. Muchas gracias, María Miel. Sí, efectivamente, mi punto de vista es que la prohibición del aborto o la penalización del aborto, porque el Ecuador en realidad tiene una pena tipificada en caso de que se dé un aborto. La prohibición del aborto, lejos de impedirlo, más bien empuja a las mujeres a hacerlo, pero en la clandestinidad. Hay datos estadísticos que muestran que las mujeres tienen mayor riesgo de morir por partos incluso. Al practicarse abortos en la clandestinidad, pone en riesgo la salud de estas mujeres, pone en riesgo la vida de estas mujeres. Debe tomarse en cuenta que para darse la interrupción del embarazo, la mayoría de legislaciones europeas limitan el tiempo para hacerlo. Hay un límite legal en la mayoría de legislaciones de los países de Europa. Limita a las 12 semanas. El país en el que existe el mayor límite es en Chipre, en donde con 28 semanas se permite aún la interrupción voluntaria del embarazo, pero solamente en ciertas circunstancias. Le sigue con 24 semanas Finlandia, el Reino Unido y Holanda. El resto de países oscila entre las 12 y 22 semanas. En la misma línea está Estados Unidos, donde resulta inconstitucional prohibir el aborto durante los 2 primeros trimestres del embarazo. ¿Por qué? Según las últimas investigaciones médicas que se han publicado en diversas revistas científicas, se indica que el óvulo fecundado es una célula individual que después de unos días sigue siendo un diminuto conjunto de células, sin ningún rasgo anatómico del que se convertirá posteriormente. Incluso el Colegio de Bioética de México, durante discusiones que se originaron en este mismo tema de la despenalización del aborto, argumentó que los conocimientos científicos sobre el genoma, la fertilización, el desarrollo del embrión y la fisiología del embarazo indican que el embrión de 12 semanas no es un individuo biológico, ni mucho menos una persona, por diversas razones, que por el tiempo que tenemos no puede indicar, pero entre las razones que indican que no es un individuo biológico, un embrión de 12 semanas, es primeramente porque carece de vida independiente. Los derechos humanos, como su palabra lo dice,
son derechos que protegen a los seres humanos. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto del aborto, tenemos que tomar en cuenta que cuando hablamos del embrión, estamos hablando de una vida humana o estamos hablando de una persona. Los derechos humanos deben proteger a las mujeres en condiciones de riesgo. Deben tomarse, como lo dijo anteriormente la doctora Ana Peña, deben tomarse en cuenta ciertas circunstancias para poder practicarse la interrupción de este embarazo. Y sobre todo, debe tomarse en cuenta el límite legal. Hasta aquí mi intervención. Muy amable, abogada Diana Cango. A continuación vamos a pasar al ámbito psicológico, en el que tenemos la pregunta hacia el psicólogo Oscar Aguilar. Impacto psicológico en la mujer al realizarse un aborto o el impacto psicológico de una mujer al tener un bebé no deseado. Psicólogo Oscar, tiene la palabra, por favor. Días, pues el impacto que se tiene en relación a este tema tiene que ver mucho sobre los factores morales. Dependiendo de estos factores, la persona va a tener un impacto no solamente negativo, sino que también trascendental a lo que significa el resto de la continuidad de su vida. Por el hecho de que percibe la mujer un sentimiento de culpa, y este sentimiento de culpa pues la va a abordar constantemente, y el hecho de que esté experimentando condiciones en vivo en cuanto a cuando una persona esté con un bebé, esto siempre le va a estar recordando una condición por la cual ella estuvo concibiendo una necesidad de la condición de ser madre. Entonces vamos a partir del concepto de que desde el punto de vista natural, la mujer ya trae una necesidad de poder ejecutar una autorrealización en lo que se considera lo que es poder desarrollarse no solamente como mujer, sino que también desarrollarse como una persona procreadora. Dentro de esa procreación, pues obviamente la mujer tiene una gran necesidad para poderse desarrollar y poderse definir como en su totalidad el desarrollo como persona. Entonces, desde ese ángulo, la percepción de que cuando la mujer se realiza un aborto, queda totalmente vulnerable, en el cual queda sin un tipo de mecanismo de afrontamiento ante las circunstancias por el cual no puede concebir un hijo en ese momento como posterior, y siempre va a existir un miedo latente en cuanto a lo que significa el hecho de poder concebir o no una persona. Desde ese ángulo, entonces, aunque un niño no sea deseado, siempre existe la necesidad de poder ser procreadora de un ser vivo. Muy amable, psicólogo Oscar. Damos el paso al doctor Gabriel Ordóñez con la misma pregunta. Por favor, impacto psicológico en la mujer al realizarse un aborto o el impacto psicológico de una mujer al tener un bebé no deseado. Doctor Gabriel, tiene la palabra. Bien, muchísimas gracias. Antes de ir directamente a la pregunta, yo creo que se nos está pasando por algo, una cuestión fundamental en el tema del debate sobre el aborto, y que la quiero poner sobre el tapete como preámbulo al hecho de poder contestar este cuestionamiento. Y es el hecho de cuándo comienza la vida. Como ya lo han dicho desde la parte legal, en algunos países, dependiendo del criterio, dependerán unas más o menos semanas. Pero por cierto, si usamos el sentido común y vamos a las definiciones más básicas en el tema, por ejemplo, de la célula, cuando hablamos del concepto de célula, se refiere que la célula es el organismo más sencillo, más simple, que puede vivir por sí solo y que es el responsable de la creación y mantenimiento de todos los organismos vivos. En esa definición, la célula como organismo vivo y como causante de vida, se repite el tema vida, ¿ok? Entonces, desde esa definición o desde ese sentido común, nosotros podríamos definir que la unión genética de dos seres va a generar una nueva vida, y que el desarrollo continuado de la misma va a generar vida, ¿no? Desde la concepción hasta su último día. Entonces, por otra parte, consideremos que no todo lo legal es moral.
¿ya? Pero más bien todo lo moral siempre será legal, y eso es otro cuestionamiento que deberíamos tomar en cuenta. Respecto concretamente a la pregunta del impacto psicológico, pues estadísticamente hablando, los estudios establecen que siendo un embarazo deseado o siendo un embarazo no deseado, siendo un aborto deseado o siendo un aborto no deseado, por lo general, durante los 4 primeros meses posteriores al hecho, el 30-50% de las mujeres va a pasar por trastornos de ansiedad generalizada. Y más o menos el 15% va a pasar por situaciones de trastornos depresivos como consecuencia a esta situación, indistintamente de que el aborto sea deseado o no, ¿no? Entonces, definitivamente el aborto desde la parte psicológica va a tener algunas consecuencias. Ahora, hay que sumar a esto también que en el aborto deseado, incluyendo aquellas personas que están en desacuerdo con el tema de la lucha por la vida, ¿no? Que están a favor precisamente desde una postura de vida filosófica, teórica, medianamente, digamos, sustentada, ¿sí? En todo ese grupo amplio, más tarde que temprano van a surgir sentimientos de culpabilidad. Eso está clarísimo. Va a haber sensación de autorrechazo a la situación. Y más tarde que temprano, y quizás a lo largo de toda su vida, va a haber el cuestionamiento de que si lo que hice estuvo o no estuvo bien. Ahora, si bien es cierto, y siendo objetivos como tratamos de serlo, es el hecho de que a pesar de que hay estos datos estadísticos, yo creo que sí es necesario seguir hurgando y haciendo investigaciones más profundas sobre las consecuencias psicológicas, porque como bien lo decía el colega, existen algunos mecanismos o algunas situaciones que pueden dar, digamos, alguna protección a los resultados o a las consecuencias psicológicas del hecho. Puede ser recursos de personalidad, la capacidad autorregulativa, los propios valores individuales, la presión social, el apoyo familiar, la red de apoyo más amplia, etcétera, ¿no? Hay un sinnúmero de circunstancias ahí que pueden aminorar el impacto. Yo en mi caso soy gestionador de riesgo también, aparte de ser psicólogo. Sí, ok, listo, gracias, Miel. Mil disculpas, muchas gracias. Como sabemos, contamos con el tiempo determinado para realizar las rondas correspondientes. Le daré paso después para concluir su idea al doctor Gabriel Ordóñez, pero vamos a comenzar con la segunda ronda. Al haber escuchado las ideas y argumentaciones de cada uno de los expertos, vamos a proceder a darle paso al doctor Guillermo Cuesta, que realice la refutación o aceptación de dichas argumentaciones. Doctor Guillermo, tiene la palabra, por favor. Recordando que en dicha ronda se procederá a silenciar el micrófono al cumplirse el minuto de disertación. Muy amable. Bueno, muy buenas. Nuevamente, estoy de acuerdo con lo que ha manifestado el compañero Gabriel Ordóñez, y desde este punto de vista de Gabriel y de la doctora Soraya Vázquez, me voy a enfocar en defender la postura de por qué estamos en contra del aborto. Como él bien lo supo manifestar, desde que existe la formación de una célula ya es vida. Lo que aquí en el aborto como tal tenemos que debatir es la situación de preservar la vida, y nosotros como médicos estamos en esa función. No obstante, sí, es cierto que se debe tomar en cuenta ciertos aspectos de la vida de la mujer, donde esto implique que ella corra riesgo de morir, o en su defecto que sea un feto que van a ser un individuo inviable para la vida, es decir, que tenga una malformación que no vaya a ayudarnos a que esta persona se pueda desarrollar psicológica y físicamente. No obstante, lo que nosotros tenemos que considerar es las niñas de 15 a 19 años a nivel de Latinoamérica están en un embarazo del 96%. 10 segundos, doctor Guillermo. 96%, y en el caso de Honduras del 68%. Entonces, lo que yo quisiera manifestar es que se debería hacer una promoción y prevención, más bien dicho, del embarazo, para no caer en esta tentación del aborto deseado o no deseado. Deseado por las mujeres en muchas de las veces
por situaciones que no son realmente justificables. Le damos paso a la doctora Ana para que pueda responder, por favor. Bueno, lo que yo quiero en este momento opinar es más bien basado en mi experiencia como médico residente del servicio de neonatología de cuidados intensivos. Generalmente yo he tenido la oportunidad de ver niñas de 11, 12, 13, 14 años prácticamente obligadas a ser madres, porque aquí el aborto no es legalizado en los casos de violación. Son niñas que en el mejor de los casos llegan a un embarazo término. En el peor de los casos son niños que nacen a veces demasiado prematuros porque no han tenido los cuidados prenatales que debe tenerse durante la gestación, y en el peor de los casos son niños que a veces nacen con malformaciones congénitas. Aquí a lo que yo quiero ir, ¿dónde están, y con mucho respeto, los grupos pro vida que promueven la vida, que solo Dios tiene derecho a darnos o a quitarnos la vida? ¿Dónde están estos grupos que promocionan que hay que cuidar, que la niña tiene múltiples complicaciones? Ahí no hay nadie que ayude a estas niñas. Generalmente ellas pasan al manejo de los recién nacidos cuando están hospitalizados. Es un desapego terrible. Lloran, no les quieren dar de lactar. A lo que yo me refiero a una persona que se realizó un aborto. Ana, 10 Pero ya, segundos. hay estudios también de una niña que fue obligada a ser madre y qué impactos tiene y su apego hacia ese recién nacido no deseado. Pasamos con la doctora Soraya Vázquez, por favor. Correcto. En efecto, lo que han manifestado los compañeros de este panel, especialistas médicos, desde el punto también de vista de la práctica de la doctora Ana María Peña, se pueden dar estas situaciones, pero no podemos dejar a un lado lo que en efecto es una vida. Como ha dicho el doctor Gabriel Ordóñez, desde la célula es un organismo ya causante de vida. Entonces, nuestra legislación, nuestro Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 147, habla del aborto con muerte y manifiesta que cuando los medios empleados con el fin de hacer abortar a una mujer causen la muerte de esta, la persona que los haya aplicado o indicado con dicho fin será sancionada con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Si la mujer ha consentido en el aborto, y con pena privativa de libertad de 13 a 16 años si ella no lo ha consentido. Igual también hablamos en el artículo 148 del aborto no consentido. Dice la persona que obligue, fuerce o haga abortar a una mujer que no ha consentido en ello será sancionado con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Si los medios empleados no han tenido efecto, se sancionará como una tentativa. Y por último tenemos el artículo 149 cuando habla del aborto consentido y dice la persona que haga abortar a una mujer que ha consentido en ello será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. La mujer que cause su aborto o permita que otro se lo cause será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. De igual forma, el Código Penal de Honduras en su... 10 segundos, doctora Soraya. Tiene un capítulo específico que habla del aborto y habla del artículo 126 y dice que el aborto es la muerte de un ser humano en cualquier momento del embarazo durante el parto. E inclusive da pena de reclusión de 3 a 6 años, de 6 a 8 años. De esta manera, concuerdo con el doctor Gabriel Ordóñez en manifestar que se trata de una vida, de un ser humano, y ese aborto es sancionado en nuestro país, como lo es en Honduras y en algunos otros países del mundo. Gracias. Muy amable. Abogada Diana Cango tiene la palabra para refutar o aceptar. Muchas gracias, María Miel. Sí, aquí con los estudiantes que se encuentran presentes, quisiera que tomen en cuenta las palabras manifestadas por todos los profesionales. Nos hablan de moral, nos hablan de vida o ser humano, proteger la vida. Tomemos en cuenta esos conceptos, qué es vida y también qué es ser humano. La célula, como nos manifestaba, una célula viva, pero ¿es lo mismo a ser humano?
tengámonos en cuenta esas preguntas, tengamos en cuenta esas inquietudes. Segundo, nos hablan que tal vez se debe impulsar más la prevención de embarazos. Los profesionales aquí conocen mucho mejor el tema de que no hay un método anticonceptivo que sea 100% efectivo. ¿Qué pasa si soy parte de ese porcentaje y no quiero ser madre? ¿Se me debe obligar a ser madre? Si fui víctima de una violación, ¿se me debe obligar a ser madre? Si soy una niña, ¿se me debe obligar a ser madre? ¿Acaso yo también no soy un ser humano y tengo derechos? Como mujer poseo derechos. Entonces tomemos en cuenta esas inquietudes y se debe tomar en cuenta las recomendaciones incluso que hizo la ONU. En febrero del 2015, la ONU, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, exhortó a Ecuador a despenalizar el aborto en casos de violación, incesto y malformaciones graves del feto. El Código Orgánico Integral Penal de Ecuador, como lo manifestó la doctora Soraya Vázquez, prohíbe el aborto. Solamente prevé excepciones para aquellos casos que representen un peligro para la vida o la salud de la mujer embarazada, si este peligro no puede ser evitado por otros medios o cuando el embarazo es consecuencia de la violación hacia una mujer que parezca 10 discapacidad segundos, mental. abogada. Todas las mujeres ecuatorianas o jóvenes, incluso aquellas mujeres embarazadas a causa de violación sexual o cuyo embarazo sea inevitable, no pueden acceder a abortos legales, incluso podrían recibir penas de prisión si recurren a esta práctica. Debemos tomar en cuenta las recomendaciones que hace la ONU acerca de la despenalización del aborto. Muchas gracias. Muy bien, damos paso al doctor Gabriel Ordóñez, por favor. Refutando un poco lo que dice mi predecesora respecto de si la vida es vida y se puede discriminar la vida respecto del ser humano. Bueno, si yo soy un ser humano y íntimamente me relaciono con una fémina, ser humano, y concebimos, el producto de esa concepción será otro ser humano. No voy a dar peras, ¿no? No voy a sacar otro tipo de situación. Un perro y una perra se unen, sacan perritos. 1 más 1 es 2. Entonces ahí yo creo que eso no es debatible. No es debatible porque la vida genera la concepción de otro ser humano con las características únicas, indivisibles, completamente diferentes, incluso hasta genéticamente hablando. No es la genética del padre, no es la genética de la madre, es genéticamente y molecularmente hablando, es otra vida con todo el potencial a través del proceso evolutivo para su desarrollo y para que sea desde la concepción considerado un ser humano. Por otro lado, yo quisiera mencionar, si realmente el aborto como política pública es una solución, veamos pues los datos estadísticos. La media de muerte ginecobstétrica en el Ecuador durante los últimos 3 años es de 17 personas fallecidas por causas ginecobstétricas. Esa es la media de los últimos 3 años. Pero en consecuencia, aparte, si decimos que es por preservar la vida de la mujer, y toda muerte obviamente es penosa, es dolosa, es preocupante, pero en los últimos 3 años la media ha sido de 17 mujeres por causas ginecobstétricas, la gran mayoría prevenibles, porque son por cuestiones adyacentes 10 a la segundos, salud doctor. de la madre. Pero en consecuencia, nosotros tenemos 49.517 abortos realizados entre los periodos 2015 y 2016. Desde que se legalizó el aborto en Estados Unidos en 1973, hemos tenido más de 60 millones de abortos en este periodo, cuando la tasa de mortalidad es de 300 por año. Entonces, costo-beneficio. Muy amable, doctor Gabriel. Damos paso al doctor Oscar. Bueno, en este sentido voy a hablar sobre un factor en el cual pues va muy relacionado a la opinión de las personas que no están, que están de acuerdo a lo que es el aborto. Y en cuanto a ello, pues este tipo de opinión va muy relacionado a lo que es el componente de que la mujer tiene todo el derecho de tomar decisiones sobre su propia vida. Y si lo vemos desde el punto de vista psicológico, este factor va muy relacionado a lo que es el componente de la individualidad de cada ser humano. Entonces, la psicología establece que el ser humano desarrolla sus propios niveles de estima en cuanto a la forma y los procesos de crianza y la manera como nos han enseñado a que
vivamos y podamos desarrollarnos como seres humanos. Y muy independientemente a los factores morales que nosotros recibamos y a los factores de crianza, son 10 decisiones muy segundos, propias licenciado. y son condiciones muy propias. Y creo yo, a mi propia opinión, que no debemos de ver el aborto como un factor en contra ni a favor, sino que sencillamente de manera muy individual, partiendo de cada ser humano, que es, pues, en el caso de la mujer, la que embarazada. Muy amable. Por motivo de tiempo, vamos a hacer las conclusiones del tema, para lo cual le pedimos la opinión o la conclusión a la doctora Soraya Vázquez y a la abogada Diana Cango para esto. Doctora Soraya, tiene la palabra, tiene 1 minuto para realizar. Muchísimas gracias. En efecto, hemos podido escuchar las intervenciones tanto de la postura que está a favor del aborto cuanto de la que está en contra del mismo. Sin embargo, tomemos en consideración lo manifestado por el doctor Gabriel Ordóñez. Es bastante claro, conciso, preciso. El hecho de que se unan células vivas, hombre-mujer, va a dar origen a una vida. Y eso es lo que estamos defendiendo, la vida, independientemente de las situaciones que se puedan dar lamentables, pero en sí ya el ser humano, ya la mujer tiene esa característica innata dentro de ella para ser madre. Y el momento que se queda ya embarazada, que hay una concepción, que hay una vida dentro de uno, uno ya actúa como madre y no actúa ya de otra forma. Igual voy a retomar esta situación bastante interesante y bastante importante en una mujer. 10 segundos, abogada. La situación psicológica, ese sentimiento de culpabilidad que va a tenerlo toda la vida una mujer que se practica un aborto. Insisto en indicar que en efecto se encuentra penalizado el aborto en el Ecuador, en Honduras y en algunos países de América Latina. Y termino mi intervención con la manifestado por la abogada Cango. Ella habló de un embrión y habló de que ese embrión formaba un ser humano. En efecto, eso es, un ser humano, una vida es la que está dentro de una mujer y la que tiene que llevarse a cabo porque está dentro de lo que establece la normativa legal y está dentro de lo que establece lo moral, porque aquí también... Mis disculpas, doctora Soraya. La abogada Diana Cango, por favor, proceda. Muchas gracias, Miel. Igualmente les dejo aquí a los estudiantes que nos hagamos una pregunta. Por el hecho de ser mujeres, ¿ya obligatoriamente tenemos que ser madres? Creo que es una decisión de cada uno de nosotros, ¿sí? La decisión de ser madres nos corresponde a cada uno de nosotros. Durante largo tiempo la mujer ha sido víctima de discriminación y la verdad que se me hace muy difícil a mí escuchar esto de alguien, de una mujer también que diga, el hecho de que somos mujeres ya nos obliga a ser madres. El ser madre tiene que nacer en cada uno de nosotros. Debemos tener ese instinto de querer ser madres, de traer un hijo al mundo deseado. Tiene que ser ese hijo deseado. En realidad este tema es muy interesante para hablar. Los expertos pues están aquí para que nos definan un embrión, vida, bueno, estos conceptos pues los conocen más a fondo los profesionales. Sin embargo, aquí yo quisiera dejar a modo de conclusión pues lo que establece la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, como defensor de derechos humanos, penalizando, o perdón, más bien sugiriendo la despenalización del aborto en varias legislaciones. Ya Ecuador, de hecho, recomendó la despenalización del aborto. La directora de los Derechos Humanos de la Mujer mencionó que la Asamblea Nacional del Ecuador no debería permitir que siga vigente una ley 10 que segundos, perjudica abogada. a víctimas de violencia sexual y a mujeres que enfrentan la dura realidad de un embarazo inevitable, ya que eso demuestra el poco respeto a los derechos humanos de las mujeres. Como consecuencia de la legislación ecuatoriana sobre aborto, muchas mujeres y jóvenes embarazadas recurren a abortos clandestinos e inseguros, poniendo en riesgo su vida. Muy bien, a continuación voy a hacer la presentación del diploma de agradecimiento a cada uno de los expertos. En el tiempo que yo me dirijo a hacer esto, pedimos a todos los oyentes se dirijan a hacer la votación. Si están, por favor, coloquen una A los que están de acuerdo con el grupo que está a favor y una B a los que están de acuerdo con el grupo en contra.
Mientras se hace el conteo de dicha votación, voy a pasar a leer el certificado de agradecimiento, el cual se haré llegar a todos ustedes por medio de su correo electrónico. Certificado de agradecimiento: se confiere el siguiente diploma al licenciado Óscar Rolando Aguilar Argueñal por su participación como experto en el debate con el tema del aborto, organizado por el Grupo 5 en la clase de expresión oral y escrita de la Universidad Católica de Honduras. Firman Dr. Carlos Roberto Moreno, director del campus Santiago Apóstol, Magíster Claudia María Oyuela, docente, y María Miel André Cuesta, coordinadora de grupo. Quiero hacer extensas mis agradecimientos a todos los expertos, así como también agradecer a la licenciada por darnos la oportunidad y a mis compañeros de grupo por la excelente organización que hemos tenido para realizar dicho proyecto. Muchas gracias con todos. Esto fue el tema del aborto frente a un debate. Para conclusión, tenemos también ya los resultados, por favor, a mi compañero que se está encargando de eso, si me puede ayudar. Bien, mientras tanto, en nombre de la Universidad Católica de Honduras, en nombre de los alumnos y en nombre de la licenciada Claudia Oyuela, le damos el agradecimiento fraterno por haber compartido con nosotros cada uno de los conocimientos, un tema que es tan controversial, pero que es necesario conocer tanto las diferentes posiciones que tiene la sociedad y sobre todo los expertos que hoy en día nos acompañaron, por supuesto, tocado desde un punto profesional, que es importante saberlo, y máxime los jóvenes, para tomar decisiones idóneas en esta vida. Gracias infinitas a todos los que participaron el día de hoy y por ser invitados especiales. Bendiciones. Sí, va a dar las conclusiones. Perdón. Sí, para concluir, como veredicto, tenemos que 25 personas de las incluidas en el debate están de acuerdo con los expertos que están a favor del aborto, y contamos con 17 votos de los que se encuentran en contra del aborto. Muy amables, gracias por su presencia.